Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 25 de marzo de 2023. Estamos aquí, ayer no pude venir, me fue totalmente imposible, así que hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Ya sabes, suscríbete y dale al like. ¡Comenzamos! Bueno, por lo que puedo ver, parece que han subido la tercera visera en estos precisos instantes. Así que vamos a comenzar en la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días. Hasta incluso los aledaños del Santiago Bernabéu ya está cogiendo color, ¿eh? Mirad cómo han pintado ya esta parte de aquí. Bueno, llegamos al meollo del asunto. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy sábado 25 de marzo de 2023. Y ojo, porque están cerrando en el lateral este esas juntas de dilatación, así que lo vi ayer en el vídeo de Maribel y ojito, cuidado, ojito, cuidado, que empieza el fin. Así que venga, vamos a empezar la vuelta, babies. Es que no puede ser verdad, tío, es que voy a empezar la vuelta, y ya tengo hambre, tío. Si es que este estómago no me gusta este estómago. Por cierto, mirad lo que tenemos en pantalla, las nuevas lamas, por fin. Aquí las tenemos ya totalmente puestas, en la parte baja de la Torre B. Aún faltan por colocar muchas, pero ahí podéis ver las nuevas lamas. Vamos a acercar un poquito más la mirada para que veáis las nuevas lamas que han colocado en esa parte baja, la parte más baja de la zona vertical de la Torre B. Ahí podéis ver las pegatinas, esos adhesivos protectores que traen cada una de las lamas y que en este caso pues podemos comprobar que todas y cada una de ellas son nuevas, totalmente nuevas, en esa parte baja de la torre, de la tower, como dirían los ingleses. Bien, me gusta, me gusta. Y por lo que puedo ver en este lado de aquí, bueno, esperad porque viene un autobús. Aquí sigo esperando, no os penséis que me he ido. Hola. Bueno, venga, se ha ido ya el autobús, sigamos. Ya sabéis que han montado pues 2 o 3 viseras en la parte norte de la fachada oeste, en esa parte de la cubierta oeste, y parece que ya están empezando a montarlas aquí en el lado sur para la parte correspondiente en esta parte del Santiago Bernabéu. Ahora nos acercamos para verlo. Oye, ¿qué está pasando ahí? Que le estoy viendo que está tirando, que está haciendo fuerza. ¿No encaja o qué? Si no encaja, pues quítala. Vamos a ver qué pasa, solucionamos el problema y la volvemos a intentar poner. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? De nada. Venga, vamos a ver si se pone en verde y cruzamos. De momento la grúa, esta grúa que está aquí de Aguilar, que es la que trabaja en la parte del parking sur, pues de momento, como está en el día de hoy, pues parece que descansando, ¿no? ¿Cómo lo veis? Está descansando, ¿no? Bueno, pues aquí estamos un día más enfrente. Un poquito de silencio, que no se me escucha, por favor. Un poquito de silencio. Bueno, aquí estamos un día más enfrente de la Torre B. De momento con esa herramienta neumáticas, pues están colocando los diferentes pernos para montar lo que viene siendo la siguiente visera. Ahí podemos ver cómo la están montando aquí ahora mismo en la parte sur, justo enfrente de la Torre B. Lo que decíamos, aquí tenemos la parte del extremo del plumín de esta grúa que han montado en Concha Espina y que de momento el día de hoy pues no está trabajando. Ahí vemos cómo se aproxima una hormigonera. Están hormigonando por todos los lados y eso me gusta, no, me encanta. Y también la parte baja de la Torre B, que hemos visto al principio del vídeo, cómo están colocadas ya las lamas de toda la parte inferior y que ahora mismo están trabajando en la parte de la fachada oeste. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Así que nada, seguimos hacia Castellana. Bueno, si os acordáis, el último día estuvimos viendo cómo llegaba una góndola con nuevo material, estas piezas que tenemos justo enfrente, y que por consecuente se van a seguir amontonando para seguir formando las diferentes viseras y las piezas respectivas que van a ir en esta parte del Santiago Bernabéu, en esta parte de la fachada oeste, ahí en esa parte. Así que vamos para allá porque tengo muchas ganas de saber qué es lo que están haciendo. Pero antes de seguir, vamos a ampliar un poquito en esta zona para que veáis cómo va la instalación de ese aislante, ese sándwich que están colocando en esa parte sur de la viga museo. Ahí podemos comprobar cómo han ido avanzando y completando toda esa parte donde el otro día pudimos ver que solamente había un sector colocado. Hoy podemos ver en la parte inferior, como estamos viendo ahí, en la parte inferior podemos ver que han completado un poquito más. En la parte superior
Aún no, seguimos, continuamos. Bueno, pues nos adentramos en el misterioso mundo de la Castellana. De momento nuestro toque sigue igual y desde aquí podemos ya visualizar la nueva visera que han colocado en el día de hoy. De momento fresquita, muy rica, porque aún tiene las eslingas totalmente colocadas en la visera, así que aún no está anclada. Ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor. Avanzamos, seguimos, continuamos. Bienvenidos al Montículo de Bélgica un día más, aquí en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete y dale al like, activa la campanita. Seguimos viendo qué está pasando en Castellana. El otro día, en los últimos capítulos, aquí en el canal, pudimos ver cómo empezaban ya a pintar en esos soportes en diagonal que tenemos ahora mismo en pantalla, y que tampoco veo que hayan avanzado mucho, la verdad. De momento sigue todo eso prácticamente igual. Se están dando mucha prisa en otras ejecuciones. Modo gran angular. Mirad qué bonito el Santiago Bernabéu, ¿eh? Qué imagen más bonita. Pero bueno, nos vamos por arriba. Nos vamos por arriba porque ahí tenemos más viseras. Lo que decíamos, desde aquí se ve mucho mejor. Ahí vimos cómo colocaban las orejetas correspondientes para anclar, para colocar la siguiente visera. Ahí podemos ver que ya tenemos 1, 2, 3 viseras totalmente colocadas. Y vamos a fijarnos a ver si en la derecha, en lo contiguo, podemos ver que hayan colocado más orejetas. Pero no. Pero bueno, no tardan mucho, ¿eh? No tardan mucho en colocar eso, así que no os preocupéis, que las cosas de Palacio, ya sabéis, que van despacio. Avanzamos. Tengo unas ganas de ver cómo llegan las nuevas letras del estadio. Yo me acuerdo cuando estuve aquí, que estábamos Maribel y yo, y vimos cómo se llevaban el escudo, cómo se llevaban las letras. Lo tengo en el recuerdo, aquí plasmado en el móvil. Y espero ver la llegada de las nuevas letras para el estadio, para la remodelación del nuevo Bernabéu. ¿Os imagináis? Madre mía, el directo que voy a hacer ese día, ¿eh? Va a ser brutal. De momento las nuevas piezas que llegaron pues van a hacer una semana aquí en esta parte central de Castellana. Podemos ver que todavía continúan aquí, ¿eh? Qué raro. De momento no será el momento de instalarlas o de meterlas al Santiago Bernabéu, pero aquí continúan. Oye, y hablando un poco del césped, esto está todo pensado, no os preocupéis de verdad. ¿Es la cuarta vez que cambian el césped? Sí, claro que sí, no os preocupéis. Estaba todo pensado, planeado, que cuando nosotros vamos, ellos ya han ido, han vuelto, han ido y han vuelto, que saben lo que hacen. Que es verdad que es un gasto extra a la obra, pues puede ser. Pero yo creo que esto está todo pensado, ya lo sabían de un principio. Lo que pasa es que si salía bien, pues salía bien, pero no ha salido bien. Está todo pensado, no os preocupéis. Relax, keep calm, como dirían los ingleses. Hay que mantener la calma. Continuamos, babies. Ojo, porque me como mis palabras, ¿eh? Me como mis palabras. No tenemos 3 viseras. 1, 2, 3, 4 viseras, tío. ¿Pero ayer colocaron otra o qué? Esto es una verdadera locura lo que me estoy perdiendo. Por eso ya están empezando a montar la siguiente en la parte de la Torre B, porque ya toca colocarla con la grúa torre, que está más posicionada en esa zona. Así que, bueno, seguimos, avanzamos. Pero bueno, venga, llegamos al fondo norte. De momento tenemos justo enfrente de nuestras narices la Torre C. Dejamos atrás la Torre B y la Castellana. Vamos a ver en el fondo norte si tenemos alguna novedad. No veo ninguna en la esquina de la Torre C, así que avanzamos. Parece que continúan trabajando en esta parte de los soportes en diagonal, pero tampoco hay avances significativos. Venga, vamos para allá, que se me suben las hormigas. Bueno, esta semana empezaron a colocar estos refuerzos en esta parte del fondo norte, aquí en Rafael Salgado, y seguimos viendo pues lo mismo que hemos visto durante toda esta semana. De momento no hay ningún otro cambio aparente en estos nuevos refuerzos que han colocado aquí. Después de estar charlando con un amigo aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu, un amiguito que dice que ve mis vídeos, un saludo desde aquí, todas esas personas que ven mis vídeos, podemos asomarnos un poquito aquí a la calzada porque hoy no hay mucho tráfico, hoy sábado, y podemos ver que están trabajando en la construcción de esos muros en los interiores. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veáis, y ahí podéis ver que hasta los sábados se trabaja, ¿eh? Los sábados se trabaja, sí, ¿eh? Es que hay gente que no trabaja, pero los sábados trabajamos, hay gente que trabajamos, claro que sí, babies. Ahí podemos ver cómo siguen construyendo los diferentes tabiques, esos muros interiores en el fondo norte. Seguimos, continuamos. Y avanzando, ya llegando a la parte del lateral este y Padre Damián, podemos ver que aquí tenemos armarios de lamas. Esas lamas, según los armarios que estamos viendo,
pues parecen lamas que van para la cubierta. Y vamos a avanzar ya hacia el lateral este. Aquí tenemos una magnífica plataforma totalmente recta de unos 40 metros, que mirad qué pedazo de cesta, qué pedazo de longitud que tiene el brazo. Y están trabajando en la parte limítrofe del Skywalk con la parte del Skybar de la Torre D. Vamos por allá. Por cierto, tenemos aquí armarios completamente vacíos. Y es que tenemos una sorpresita. Lo sacó ayer Maribel in the Nights en exclusiva. Así que vamos por allá a verla. Llegamos a la maravillosa Torre D y el lateral este, que aquí es donde está la sorpresita, aquí en el canal. La primera vez que lo vemos. Ayer no pude venir y ayer fue el día indicado. Ayer fue el día en el que completaron esta parte norte de la fachada este. Ahí podéis ver ya toda la parte del lateral este. En la parte norte la tenemos completamente ya llenitas de lamas. Muchas de ellas todavía con las pegatinas y esos adhesivos protectores. Pero mirad qué locura, mirad qué imagen más bonita. Modo gran angular juntando la Torre D y la parte norte de la fachada. Es una verdadera locura cómo está quedando todo esto, de verdad. Hay gente que no le gusta, claro que sí. Hay gente que le gusta el rojo, otra gente que le gusta el azul. Y para gustos los colores. Pero esto es una maravilla, de verdad. Y es que encima está quedando muy bien y aún no han acabado. Es que aún no han acabado. Cuando acaben vais a flipar, señores y señoritas. Bueno, y aquí llegamos a la parte central del nuevo edificio y lateral este. Aquí estamos en Padre Damián. Vamos a hablar un poco de la plataforma que tenemos aquí nueva y que está hablando e intercambiando palabras con mi nuevo amigo y compañero que he visto en el fondo norte. Y es que yo creo que esta plataforma, a ver, no soy dueño, ni soy ingeniero, ni soy perfecto, pero yo creo que esta plataforma es simplemente para un método auxiliar, para seguir introduciendo material. En este caso es el mejor ejemplo que puedo sacar. Ahí podéis ver la grúa camión que está aquí en el suelo de Padre Damián y está depositando material justamente en ese lado de ahí. ¿Os imagináis, por ejemplo, poneros en la tesitura de que esa plataforma no estuviera? ¿Por dónde metes el material? ¿Por dónde metes el material? En este caso aquí están trabajando. El material no lo puedes meter y si lo metes no llega al final del todo. En este caso el brazo no llega al final del todo. Entonces lo que han hecho es construir esta plataforma auxiliar para introducir ahí el material, dejarlo acopiado y desde ahí ya pues repartirlo a donde lo vayan a utilizar. Yo creo, y sinceramente creo que es por eso realmente. Bueno, si bajamos un poquito la mirada seguimos viendo una de las últimas viseras que faltan por colocar en el lateral este. Ya sabéis, lo mismo que se está produciendo en la cubierta oeste, pues se tiene que seguir produciendo aquí, porque aquí faltarán una o dos como mucho. A ver si desde Plaza de Sagrados Corazones lo vemos mucho mejor, a ver cuántas quedan. También vimos cómo el otro día aprovechaban desde los interiores de esta futura cristalera a seguir pintando todas esas barras metálicas, todas esas barras grises, para convertirlas en ese color blanco como nuestro corazón. De momento pues sigue prácticamente igual. Volvemos al modo gran angular, pero si nos vamos por arriba, ahí podemos ver que siguen completando las barandillas de esa última planta donde siguen introduciendo material, nuevas máquinas en toda esa planta del lateral este, del nuevo edificio. Es una verdadera locura que sigan depositando nueva maquinaria en el interior, Esta parte de aquí yo creo que va a tardar muchísimo todavía en cerrarse, porque siguen depositando e introduciendo muchísimo material al interior. Bueno, y aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Si divisamos a nuestra derecha, podemos ver que tenemos diferentes camiones, ahí los tenemos, con diferente maquinaria. Yo creo que es la maquinaria que ha sido la encargada de quitar el césped, que en estos precisos instantes pues volvía a estar en malas condiciones. Así que veremos a ver, yo me imagino que el lunes comenzarán a colocar el nuevo. Pero bueno, estamos aquí en Plaza de Sagrados Corazones, ya sabes, suscríbete, dale al like y activa la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos y directos que vamos haciendo. Nada que comentar en la parte sur de la fachada este, donde ya sabéis que lo único que tienen que hacer es quitar las pegatinas, esos adhesivos protectores, seguir colocando las últimas viseras que faltan por colocar. Ahí en la parte baja ya sabéis que están colocando una de las últimas viseras y la verdad que desde aquí no se ve muy bien cuántas faltan. Habría que volar un dron para saber cuántas viseras faltan en la parte superior de la fachada este. Ahí podemos ver las nuevas barandillas. Perdón, voy a estornudar. Jesús.
aquí podemos ver las nuevas barandillas que han ido incorporando en la parte superior, en esas últimas plantas del nuevo edificio. Otro barrido de arriba hacia abajo de toda la parte central del lateral este, y nos vamos a asomar. Vamos a ver si tenemos alguna novedad, alguna sorpresilla. Nada, no tenemos lamas, no tenemos novedad alguna. Lo que sí vemos son muchas baldosas, muchos ladrillos, que me imagino que esos serán los que pongan en el suelo de la futura plaza de Sagrados Corazones. Así que venga, vamos para adelante. Bueno, pues vamos llegando al fondo sur, vamos llegando a Concha Espina. Siempre voy a visionar, siempre voy a visualizar, siempre voy a plasmar esta preciosa imagen del lateral este y esquina de la Torre A, para que la veáis, para que os sintáis aquí con nosotros, conmigo en este caso, y podáis ver lo bonito que está quedando, y eso que no han terminado. Parece que han empezado a colocar unos andamios en la parte baja de la Torre A, pero parece ser que lo han suplido con esas plataformas y están trabajando en la parte interna de la fachada. Así que últimas imágenes de la Torre A y abandonamos ya el lateral este para llegar al fondo sur, y ahora accederemos para ver qué es lo que está pasando en el interior. Mira, Jesús. Bueno, y antes de acceder al interior quería preguntaros una cosa. Quería preguntaros que supuestamente el 23 de diciembre de este año se va a inaugurar el Santiago Bernabéu. ¿Confiáis? ¿Creéis en esa fecha? Bueno, ponedmelo en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo creéis que se va a inaugurar el Santiago Bernabéu? Venga, nos vamos para adentro, babies. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Madre mía, parece el campo de mi pueblo, todo es un césped. Hoy sábado 25 de marzo, mirad lo que tenemos en pantalla. Están ahora mismo, pues debe ser que están alisando, están como quitando también esos brotes de césped artificial que ya sabéis que utilizan con el césped natural, y este es el estado actual de lo que viene siendo el césped y el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Hoy 25 de marzo, sábado, mirad qué es lo que va pasando. Ya van empezando a colocar nuevo material, como han ido colocando en la parte norte, en ese quesito del fondo norte con el lateral oeste. Pues ya por lo menos podemos ver que están empezando a trabajar en la parte sur desagrada del lateral oeste con el fondo sur. Me da una pena ver todo esto, tío, me da una pena, me dan unas ganas de llorar, pero brutales, pero brutales. Yo no sé qué va a pasar, no sé cuándo van a empezar a colocar el nuevo césped. Me imagino que ya estando en fin de semana lo colocarán el lunes, pero estaremos al tanto de las novedades. Y vámonos, al igual que hemos visto la parte sur, vámonos a la parte norte, porque mirad, están a puntito de colocar asientos. Si no los están colocando ya, poco va a faltar. ¿Cómo está quedando todo? Por favor, esto se merece un like, ¿a que sí? Bueno, aquí tenemos el parking norte con esas perchas, y ahí podemos ver esos pilares provisionales para la colocación del videomarcador. Al final no nos hemos equivocado, aquí en el canal lo dijimos y se ha hecho efectivo. Ya lo confirmó Nuevo Estadio Bernabéu, así que estuvimos en lo cierto. Veremos a ver qué es lo que van a hacer durante todos estos días, pero no os preocupéis porque va a ser provisional. Sí, Simba, ahí podemos bajar un poquito la mirada para ver la parte del fondo norte. De momento no han colocado más recubrimiento en esa parte de la cubierta oeste, y ahí seguimos viendo cómo siguen trabajando en esa parte del skyboard central del lateral oeste. Ahí vemos las viseras como se ven desde el interior. Ya sabéis que empezarán a funcionar en el lado sur. Ahí podemos ver también la parte más superior del lateral oeste, que también llevamos unos cuantos días viendo muchos trabajos en toda esa zona. Seguimos viendo las lonas, los primeros anfiteatros totalmente colocadas, menos en este caso en el fondo sur. Aquí tienen que seguir colocando esos mismos pilares que han ido colocando en la parte norte, y ahí podéis ver que en alguna zona ya lo han colocado. Además que el otro día lo vimos en primera persona, cómo incluían, cómo introducían, cómo penetraban un pilar en el interior. Estábamos en el fondo norte, creo recordar. Vámonos un poquito más para abajo para que veáis otra de las grandes novedades. Aparte de que a la izquierda veamos un grupo de electrógeno, un generador, mirad lo que están empezando a colocar en la parte de los antiguos palcos rectangulares entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí vemos el grupo de electrógeno de unas 200 o 100 kVA más o menos que han colocado ahí,
Y ahí vemos cómo por eso han quitado las lonas, sí, por eso han quitado las lonas, porque van a empezar ya a colocar esos materiales para empezar a cerrar esos palcos. Aquí tenemos este visionado de la parte del lateral este, todo el entramado de andamios que tenemos en esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde ya se colocaron los asientos, y también en la parte de al lado, justamente al lado de la zona de prensa. Ahí vemos cómo siguen pintando toda la parte del Sky Bar para dejárnoslo totalmente blanquito, como nuestro corazón. De momento pocas novedades en esta parte de aquí, pero ya sabéis que también están demoliendo, están quitando, están destrozando la antigua zona de prensa, esa zona de prensa que estaba en la parte del segundo o tercer anfiteatro, y Muchas que gracias. pues, bueno, se ha ubicado en un nuevo sitio que es arriba del todo. Se quejan, que se quejen, yo también me quejo y no pasa nada. Y ya tenemos, yo diría que ya todos los materiales que estaban poniendo para la acústica en esa cubierta este. Aquí podemos ver las viseras del lateral este también, así que ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción, JR8 es el descuento que puedes obtener. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete, activa la campanita. Chao, chao, os quiero.